El mundo se había reducido al frío abrasador en sus pies descalzos y a la agonía cruda y apretada alrededor de su cuello. Copos de nieve, afilados como cuchillos diminutos, caían sobre sus párpados amoratados, derritiéndose en la sangre seca de sus sienes. Colgaba de la rama más gruesa de un viejo pino, un peso muerto que se mecía en el silencio del invierno. Su camisa de cuadros rojos, rasgada en el hombro, era una única pincelada de color en el blanco y gris infinito del bosque. Alrededor de su cuello, raspándole la barbilla con cada leve movimiento, estaba el tosco cartel de madera. Las letras estaban pintadas con un alquitrán negro y espeso que olía a malicia. Amante de chinas. Él era Finn, y este era el final de su nombre, el final de su historia. Una marca pública final para borrar lo que fuera que había sido antes. La soga se clavaba profundamente, una promesa de asfixia que se cumplía lentamente. Su aliento salía en nubes superficiales y entrecortadas, cada una un fantasma más pequeño que la anterior. Intentó pensar en ella, en Sully, en el calor de su mano junto a la suya, pero el recuerdo era una orilla lejana que ya no podía alcanzar. Solo existían la soga, el cartel y el vasto e indiferente frío. Entonces, a través de la niebla de sus sentidos que se desvanecían, llegó un sonido. No era el susurro del viento entre las ramas, sino algo más deliberado, el suave y rítmico crujido de cascos sobre la nieve. Era un sonido que no pertenecía a los hombres que lo habían dejado allí. La partida de ellos había sido una tormenta de risas crueles y pisadas fuertes. Este era un acercamiento silencioso y medido. Forzó la apertura de sus ojos, una dolorosa rendija de visión. Una figura emergió de la espesura de álamos desnudos, una silueta negra contra la nieve. Un jinete en un caballo marrón oscuro que se movía con una quietud antinatural. A medida que la figura se acercaba, vio el ala ancha de un sombrero negro, las líneas limpias de un guardapolvo negro y el destello de pistolas enfundadas que parecían absorber la débil luz del invierno. El jinete se detuvo justo debajo de él. El rostro que lo miró no era uno que reconociera del pueblo, no era una de las máscaras gruñonas y llenas de odio que lo habían rodeado. Era el rostro de una mujer, de pómulos afilados e ilegible, enmarcado por la sombra de su sombrero, y era China. La ironía era tan amarga que casi lo hizo ahogarse. Estaba muriendo por un amor que ellos habían despreciado, y su testigo final era una extraña que tenía el mismo rostro que le habían enseñado a profanar. Sus ojos, oscuros y penetrantes, lo escanearon desde sus pies descalzos y congelados hasta la soga que se clavaba en la corteza sobre su cabeza. No miró primero el cartel. Lo miró a él, a la ruina de su cuerpo, y por un instante fugaz no vio piedad, sino un destello de reconocimiento frío y duro, como si estuviera catalogando una herida vieja y familiar. Su caballo, una criatura poderosa con un pelaje del color de la tierra húmeda, permanecía plácidamente, su aliento formando nubes en el aire gélido. La mujer desmontó con un solo movimiento fluido. Se movió sin prisa, sus botas casi no hacían ruido en la nieve profunda. Sacó un cuchillo largo y delgado de una funda en su cinturón. El acero era oscuro, afilado como una navaja. Pensó absurdamente que ella pretendía terminar el trabajo, cortarle el cuello y poner fin al espectáculo. En lugar de eso, ella se estiró, con su mano enguantada firme, y con un solo corte decisivo, cortó la soga justo por encima de su cabeza. Él cayó como un bulto, una marioneta con los hilos cortados, aterrizando sin fuerzas en la nieve. El impacto le arrancó un jadeo de los pulmones, una bocanada de aire cruda y dolorosa que se sintió como tragar fuego. Yacía allí, incapaz de moverse, mirando el cielo gris a través de las ramas del pino. La mujer se arrodilló a su lado. No habló. Su primer acto fue alcanzar el cartel, levantando el cordón sobre su cabeza con una extraña delicadeza y arrojándolo boca abajo en la nieve, enterrando las odiosas palabras bajo un manto de blancura. Luego comenzó a trabajar en el nudo que aún apretaba su cuello. Sus dedos eran hábiles e impersonales mientras deshacía el nudo, aflojando la soga que había sido toda su realidad. Cuando finalmente se liberó,
La piel debajo era un desastre de moretones y heridas. Tosió, un sonido seco y desgarrador que le arañó la garganta. Ella lo observó, con su expresión inalterable, una máscara de control en la naturaleza helada. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó. Su voz era grave, clara y no tenía rastro del acento del que los hombres del pueblo se habrían burlado. Era la voz de la tierra misma, dura y limpia. Él intentó incorporarse, pero sus extremidades no obedecían. Sus brazos estaban entumecidos, sentía los pies como bloques de hielo, y una ola de mareo lo invadió, haciendo que los árboles giraran. Se desplomó de nuevo en la nieve, temblando violentamente. Ella parecía haber esperado esto. Sin decir otra palabra, se dirigió a su caballo, desatando una gruesa manta de lana de detrás de su silla. La envolvió alrededor de sus hombros, la tela áspera, un consuelo sorprendente contra su piel congelada. Él era un manojo de partes rotas, y ella lo estaba recomponiendo metódicamente, pieza por pieza. Tomó una cantimplora del cuerno de su silla y la acercó a sus labios. Agua, dolorosamente fría, goteó en su boca. Fue la primera amabilidad que había sentido en lo que pareció una vida entera. Bebió con avidez, luego tosió de nuevo. «¿Quién eres?», logró decir con voz rasposa, las palabras arañando su garganta en carne viva. Ella retiró la cantimplora y la tapó, sus movimientos económicos y precisos. «Soy la mujer que te encontró», dijo, como si ese fuera el único nombre que importara. «El resto no tiene importancia». Lo examinó de nuevo, su mirada deteniéndose en sus pies descalzos, que ya se estaban volviendo de un peligroso tono moteado de azul y púrpura. «Te dejaron sin nada». No era una pregunta, era una declaración de hechos, una observación de una crueldad que ella entendía íntimamente. Volvió a su caballo, rebuscando en una alforja. Él la observaba, una extraña sensación de irrealidad apoderándose de él. Estaba vivo. Había estado seguro de que estaba muerto, pero estaba vivo, y su salvadora era la misma persona por cuyo amor el cartel lo había condenado. Ella regresó con un par de botas de cuero gastadas. No eran de su talla, demasiado grandes y rosadas por el tiempo, pero eran la salvación. Se arrodilló en la nieve y con una sorprendente falta de vacilación, comenzó a frotar sus pies congelados. Sus manos enguantadas eran firmes e implacables, forzando a la sangre a moverse, forzando a la sensación, por agonizante que fuera, a regresar. Sintió un hormigueo explosivo en los nervios, un dolor tan agudo que lo hizo gritar, pero sabía que era el dolor de la vida volviendo a la carne muerta. Ella trabajó en silencio, su concentración absoluta. Cuando sus pies estuvieron rojos y supurantes, le puso con cuidado unos gruesos calcetines de lana y luego los guió hacia las botas de gran tamaño. Se puso de pie y lo miró, un ángel oscuro en la nieve. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Volverán. Siempre lo hacen para admirar su trabajo». Sus palabras estaban teñidas de una certeza cansada que hablaba de una larga experiencia. Con un esfuerzo que pareció consumir toda la fuerza que le quedaba, logró ponerse de rodillas. El mundo se inclinó, pero luchó por mantenerse erguido. La mujer, Lynn, aunque él aún no sabía su nombre, lo observaba, dejándolo luchar, dejándolo encontrar su propio equilibrio. No le ofreció la mano hasta que él estuvo tambaleándose sobre sus pies, con el mundo como un borrón de blanco y negro. Solo entonces ella se adelantó, poniendo un brazo firme alrededor de su cintura. «Mi caballo puede llevarnos a los dos», dijo, «pero debes sujetarte». Él se apoyó en ella, su cuerpo temblando de frío y conmoción. El peso de su presencia era sólido, real. Estaba vivo gracias a ella. No sabía por qué se había detenido, por qué se había molestado. Quizás fue piedad, quizás fue otra cosa, algo más profundo que aún no podía comprender. Solo sabía que el mundo había terminado al final de una soga y ahora, de alguna manera, estaba comenzando de nuevo en las manos de una extraña silenciosa. Ella lo llevó hasta el caballo y con su ayuda logró subir a la silla, acomodándose detrás de ella. El animal estaba cálido y firme debajo de él. Le rodeó la cintura con los brazos,
hundiendo la cara en la tela áspera de su guardapolvo, tratando de robar algo de su calor, de su fuerza. Ella no se inmutó, simplemente tomó las riendas y con un suave chasquido de lengua, instó al caballo a avanzar, lejos del árbol de su vergüenza, adentrándose más en la naturaleza virgen. El viaje fue un sueño febril. Finn entraba y salía de la conciencia, su cabeza cayendo contra la espalda de Lynn. El balanceo rítmico del caballo era una canción de cuna, pero sus sueños estaban llenos de fuego y gritos, con el rostro del herrero del pueblo, Sterling, sus ojos encendidos de una furia justiciera mientras apretaba la soga. También vio el rostro de Sully, su expresión de terror mientras lo sacaban a rastras de su pequeña cabaña. Se despertó con un sobresalto, su propio grito ahogado tragado por el viento. Lynn no se giró, pero él sintió que se tensaba. «Ya casi llegamos», dijo, su voz un murmullo bajo contra el aullido del viento que se había levantado, arrojando nieve a sus rostros. No podía ver nada más que el blanco infinito de la ventisca y la forma oscura de su sombrero frente a él. No tenía idea de dónde era allí. El mundo que conocía había sido consumido por el fuego. Confiaba en ella porque no tenía otra opción. Su vida estaba en sus manos, algo frágil que ella había arrancado de un árbol, como una manzana congelada. Cabalgaron durante lo que parecieron horas, el paisaje inmutable. Finalmente, a través de una cortina de nieve que caía, vio el contorno oscuro de una formación rocosa, una pared de acantilado que se elevaba hacia la tormenta. Lynn guió al caballo hacia ella, navegando por un sendero estrecho y casi invisible que conducía a una profunda fisura en la roca, una abertura lo suficientemente ancha para que el caballo pasara. Dentro el viento se calmó hasta convertirse en un susurro. Era una cueva poco profunda, más bien un gran saliente, pero era un refugio. Un hoyo para el fuego, frío y oscuro, se encontraba en el centro. Lynn se deslizó de la silla y tras un momento de vacilación, lo ayudó a bajar. Sus piernas cedieron y se habría caído si ella no lo hubiera sujetado. Lo ayudó a sentarse en el suelo, con la espalda contra la pared de piedra. Mientras él se sentaba temblando, con los dientes castañeteando, ella trabajaba con una eficiencia silenciosa que era hipnótica. Desencilló al caballo, frotando al animal con una manta áspera. Luego centró su atención en el fuego. Construyó una pequeña pila de leña seca que sacó de un hueco oculto. Con un pedernal y acero convirtió una pequeña chispa en una llama, alimentándola hasta que un fuego pequeño y constante crepitó en la oscuridad, haciendo retroceder el frío opresivo. La luz del fuego danzaba en su rostro, revelando los ángulos afilados y el profundo cansancio en sus ojos. Parecía mayor de lo que había pensado al principio, no en años, sino en experiencia. Parecía una persona que había estado sola durante mucho tiempo. Abrió una de sus alforjas y sacó una pequeña olla de hojalata, una bolsa de hierbas secas y un trozo de carne salada. Llenó la olla con nieve y la puso cerca del fuego para que se derritiera. Finn observaba cada uno de sus movimientos, la sospecha y la gratitud luchando dentro de él. Los hombres que lo habían colgado estaban impulsados por un odio simple y feo. Los motivos de ella eran un misterio, una página en blanco que no podía leer. Ella estaba salvando su vida. Pero, ¿para qué? ¿Por qué me ayudaste?, preguntó finalmente, su voz todavía un graznido doloroso. Ella no levantó la vista de su tarea de cortar la carne en la olla. «El cartel que te pusieron», dijo, con voz plana. «He visto otros como ese en otros hombres, en puertas, en tumbas». Finalmente levantó los ojos para encontrarse con los de él, y la frialdad en ellos era la misma que la del invierno afuera. «No me gustan sus carteles». No fue una respuesta nacida de la compasión, sino de la oposición. No lo estaba salvando a él tanto como los estaba desafiando a ellos, borrando una parte de su odioso trabajo del mundo. Lo veía no como un hombre, sino como un símbolo, un mensaje que se negaba a permitir que permaneciera. La revelación fue un consuelo frío. Era un peón en una guerra que ni siquiera sabía que ella estaba librando. «La mataron», dijo, las palabras saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerlas. «A Sully»,
La mataron antes de llevarme. No lo había dicho en voz alta antes. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, densa y pesada como el humo. Lynn revolvió la olla, la cuchara de metal raspando contra la hojalata. Lo sé, dijo suavemente. Hombres como esos no dejan su trabajo a medias. Sirvió un poco del caldo caliente y ligero en una taza de hojalata y se la entregó. Sus manos temblaron al tomarla. El calor se filtró en sus dedos. Un pequeño milagro. Bebió el líquido salado y herbal quemándole la garganta, pero ahuyentando parte del profundo frío interno. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Después de eso, los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el gemido distante del viento. Él era un hombre sin nombre, sin futuro, y con un pasado que era una herida abierta. Ella era una mujer sin historia, solo un presente austero e inflexible. A la luz parpadeante de la cueva, dos fantasmas compartían un fuego, unidos por una violencia que ninguno de los dos había elegido, pero que ambos entendían. Los días se sucedieron uno tras otro en los confines de la cueva. La ventisca rugía afuera, encerrándolos en un mundo de piedra y luz de fuego. Len atendía sus heridas con un aire practicado y distante. Limpió la quemadura de la soga en su cuello con una cataplasma de hierbas que picaba pero extraía la infección. Envolvió sus pies aún hinchados en trapos limpios. Compartió sus escasas raciones sin quejarse, sus movimientos siempre deliberados, sin desperdiciar nada. Durante sus horas de vigilia, a Finn lo atormentaban los recuerdos. No escenas largas y coherentes, sino fragmentos agudos y brutales. La madera astillada de la puerta de su cabaña, la tetera de porcelana de Sully haciéndose añicos, la que su madre le había regalado. El rostro de Sterling se retorcía con un placer casi sagrado mientras leía la ordenanza del pueblo que prohibía la cohabitación. El peor recuerdo era el silencio que siguió al único disparo. Se despertaba de estos destellos con un jadeo, su cuerpo empapado en sudor a pesar del frío. Lynn estaría allí, sentada al otro lado del fuego, limpiando su pistola o afilando su cuchillo, su presencia un ancla silenciosa y constante en su tormenta de dolor. Nunca le preguntó sobre los recuerdos. Parecía saber que eran una enfermedad privada que él tenía que superar por su cuenta. Una tarde, mientras examinaba la camisa de cuadros rojos que había lavado en nieve derretida y extendido para secar, sus dedos rozaron un bulto en el bolsillo del pecho. Había olvidado que estaba allí. Con dedos torpes y entumecidos, lo sacó. Era un pequeño colgante de jade tallado con la forma de un pez simple y liso. Estaba frío al tacto, de un perfecto verde lechoso. Lo sostuvo en la palma de su mano y su peso era el peso de todo lo que había perdido. Era para el bebé. Susurró, las palabras tan silenciosas que casi se perdieron en el fuego. Íbamos a tener un bebé. Lynn dejó lo que estaba haciendo. Miró el colgante, sus ojos oscuros y legibles. Él esperaba una palabra de consuelo, un gesto de simpatía, pero ella no ofreció ninguno. En cambio, pronunció una sola palabra en chino, una palabra que él no entendió, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Luego lo miró de nuevo. Es un símbolo de prosperidad, dijo, su inglés volviendo a ser nítido y formal, y de resistencia. Un pez nada contra la corriente. Ella no veía el colgante como una muestra de su tragedia personal, sino como un emblema de una lucha más grande. Él cerró la mano a su alrededor, la piedra lisa, un consuelo frío. Era todo lo que le quedaba de Sully, de la vida que habían planeado. La tormenta amainó al cuarto día. El sol, débil y acuoso, pintaba el paisaje cubierto de nieve en tonos de oro pálido y azul. El mundo era hermoso y cruel. «Nos vamos al anochecer», anunció Lynn, ya empacando sus pocas pertenencias. «¿A dónde vamos?», preguntó Finn. Sus pies estaban sanando, el dolor disminuyendo a un dolor sordo. Podía caminar, aunque lentamente. «A un lugar donde no te buscarán», respondió ella. «Un antiguo puesto comercial, abandonado hace mucho tiempo. Está al sur, cerca de la meseta rota». No ofreció más explicaciones. Él no pidió ninguna. Ya no era un hombre con un destino. Era simplemente un superviviente,
siguiendo a la única persona que le había ofrecido un camino lejos de la muerte. Se puso las botas de gran tamaño que ella le había dado y se levantó, probando su peso. Estaba débil, pero estaba entero. Mientras se preparaban para irse, miró el cartel que ella había arrojado al banco de nieve fuera de la cueva. El viento había soplado parte de la nieve, revelando una esquina de la madera pintada con alquitrán oscuro. Sintió una oleada de vergüenza tan poderosa que casi le dobló las rodillas. Quería enterrarlo de nuevo, quemarlo, destruirlo por completo. Lynn vio hacia dónde miraba. «Déjalo», dijo, con voz cortante. «Es una cosa muerta. No tiene poder aquí». Ella estaba equivocada. Tenía todo el poder del mundo. Tenía el poder de nombrarlo, de definirlo, de reducir su amor a un crimen digno de muerte. Se apartó de él, con la mandíbula apretada por una rabia impotente. La siguió fuera de la cueva, hacia la luz cegadora de la nieve. El viaje fue lento y arduo. El paisaje era un vasto océano helado de blancura, los árboles austeros y negros contra el horizonte. Lynn lideraba el camino, su caballo con paso seguro, su mirada escaneando constantemente los alrededores. Se movía por la naturaleza no como una intrusa, sino como alguien que pertenecía a ella, alguien que entendía su lenguaje de silencio y sombra. Finn caminaba detrás, sus botas prestadas crujiendo en la nieve. Cada paso era un esfuerzo, un acto consciente de voluntad. Apretó el colgante de jade en su bolsillo, su superficie lisa un recordatorio constante. Se estaba alejando de su vida, de la tumba que ni siquiera le habían permitido cavar para Sully. Caminaba hacia un futuro desconocido, guiado por una mujer que era tanto un misterio como la propia tierra. Ella era su salvadora, su guardiana, su guía, y él era su carga, un pedazo de la guerra de otra persona que ella había decidido llevar. Viajaron durante 2 días, durmiendo al abrigo de salientes rocosos, compartiendo lo último de su comida. Lynn era un fantasma en el paisaje, enseñándole con sus acciones cómo sobrevivir en un mundo que lo quería muerto. Le mostró cómo encontrar la leña más seca, cómo leer las huellas de los animales en la nieve, cómo moverse sin dejar una historia para que nadie la siguiera. Hablaba poco, pero su silencio era instructivo. Le enseñó a escuchar, a observar, a estar presente en la dura realidad del momento. En la tarde del segundo día lo vieron, un conjunto de oscuras formas esqueléticas contra la luna creciente, el puesto comercial abandonado. Se alzaba a la sombra de una gran meseta de cima plana, sus edificios derrumbados y rotos, medio tragados por los ventisqueros. Parecía el cementerio de un sueño fallido. «Aquí es», dijo Lynn, deteniendo su caballo. «Podemos encontrar refugio aquí por un tiempo». El edificio principal era una estructura larga y baja con un techo colapsado y ventanas vacías que miraban fijamente, pero una cabaña más pequeña cercana, probablemente la residencia del propietario, parecía en su mayoría intacta. Lynn desmontó y empujó la pesada puerta de madera, que gimió sobre bisagras congeladas. Dentro, el aire estaba viciado y gélido. La luz de la luna entraba a raudales por un cristal sucio, iluminando una habitación cubierta por una gruesa capa de polvo y abandono. Una mesa simple y 2 sillas estaban en el centro, un hogar frío contra una pared. Era un lugar desolado, pero tenía 4 paredes y un techo. Era un palacio. Mientras Lynn se ocupaba del caballo, Finn exploró la pequeña cabaña. Se sentía extrañamente familiar, un eco doloroso del hogar que él y Sully habían construido. Pasó una mano por la polvorienta superficie de la mesa, imaginando las manos de ella allí, extendiendo masa para pan. Miró los estantes vacíos, imaginando sus frascos de duraznos en conserva. El dolor que había mantenido a raya lo inundó, una marea sofocante. Se hundió en una de las sillas, con la cabeza entre las manos, la tristeza demasiado pesada para llevarla. Se sobresaltó por un sonido en la esquina de la habitación. Una tabla del suelo, ligeramente levantada, había crujido bajo su bota. Miró hacia abajo, su curiosidad despertada. Arrodillándose, metió los dedos en la grieta y tiró. La tabla se levantó con un chirrido de clavos oxidados. Y allí,
En el pequeño y oscuro espacio de abajo había una caja de metal. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Era su caja. Sully había insistido en tenerla, un lugar para guardar sus cosas importantes a salvo del fuego o del robo. La había olvidado en el caos, la había dejado atrás. Con manos temblorosas, sacó la caja. Estaba fría y pesada. Lynn entró en la cabaña entonces, llevando sus mantas. Se detuvo cuando lo vio en el suelo, con la caja en su regazo. No dijo nada, sus ojos fijos en su rostro, dándole el espacio para descubrir sus propios fantasmas. Abrió la tapa. Dentro, encima de una pequeña pila de cartas, había un libro gastado encuadernado en cuero, el diario de Sully, y debajo, un trozo de papel doblado. El título de propiedad de sus 40 acres, registrado a nombre de ambos, Finney and Croft y Sully Chen. Era la prueba, era la verdad. Era un testimonio de una vida que habían intentado construir, una vida que el mundo se había negado a reconocer. Tomó una de las cartas, su propia letra torpe mirándolo. Era una carta que le había escrito a ella desde un arreo de ganado un año antes, llena de bromas tontas y promesas de futuro. Casi podía oler el perfume de ella en el papel. No era solo un hombre en un cartel, era Finney and Croft. Tenía un nombre, tenía una historia, había amado y había sido amado. La prueba física de ello yacía aquí, en esta caja fría y oscura. Miró a Lynn, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No lo borraron, dijo, su voz espesa por la emoción. Todavía está aquí. Lynn se acercó y se arrodilló a su lado, mirando dentro de la caja. No tocó nada, pero su mirada era intensa, como si estuviera memorizando el contenido. No, dijo ella, su voz tranquila pero firme. No lo borraron, solo lo enterraron. Tu trabajo es desenterrarlo. Sus palabras se asentaron en él, no como un consuelo, sino como un desafío. Había estado huyendo, sobreviviendo, una víctima pasiva del destino. Pero sosteniendo esta caja, esta pieza tangible de su pasado, sintió un destello de algo más, una resolución. La historia no había terminado. Los hombres que lo habían dejado por muerto pensaban que habían escrito el capítulo final. Estaban equivocados. La frágil paz de su descubrimiento se hizo añicos a la mañana siguiente. Finn estaba afuera recogiendo leña cuando escuchó el sonido de caballos que se acercaban. No era el sonido de un solo jinete, sino de varios moviéndose con determinación. Se agachó detrás de un carro cubierto de nieve, su corazón martilleando contra sus costillas. Asomándose por los radios de una rueda rota, los vio. 4 jinetes, sus figuras oscuras contra la nieve, y a la cabeza, un hombre cuyo rostro estaba grabado en su memoria. Sterling, el herrero, sus anchos hombros llenando un grueso abrigo de lana. Lo habían rastreado. Volvió corriendo a la cabaña, sus movimientos torpes por el pánico. «Están aquí», jadeó al irrumpir por la puerta. «Sterling, está aquí». Lynn se puso alerta al instante. El cansancio en sus ojos desapareció, reemplazado por un enfoque afilado como una navaja. Se movió hacia la ventana sucia, mirando a través de un pequeño parche claro. 4 de ellos, dijo, su voz tranquila y nivelada. Están rastreando, no buscando. Saben que viniste por aquí. Sacó su pistola, el movimiento tan suave y natural que era como una extensión de su propio cuerpo. El arma era un Colt bien cuidado, su metal brillando incluso en la penumbra. «Aléjate de la puerta», ordenó, su voz sin dejar lugar a discusión. «Y agáchate». Los jinetes disminuyeron la velocidad al acercarse al puesto comercial, dispersándose. Eran cautelosos, sospechando una trampa. Finn se agachó detrás de la mesa volcada, la caja de metal aferrada a su pecho. Estaba desarmado, indefenso. Acababa de encontrar su pasado, solo para que se lo extinguieran para siempre. Todo lo que podía hacer era observar a Lynn, esta mujer que se había convertido en su improbable guardiana. Ella estaba de pie junto a la ventana, una depredadora quieta y paciente. No tenía miedo. Podía verlo en la firmeza de sus hombros, en la calma de su respiración. Este era un mundo que conocía, una lucha que había librado antes. «Tú». La voz de Sterling retumbó desde afuera, resonando en el aire helado.
Sabemos que estás ahí, Tortolito. Vimos las huellas. Sal. Solo queremos terminar nuestra conversación. La crueldad casual de sus palabras hizo que la sangre de Finn se helara. Veían esto como un juego, un deporte inacabado. Lynn no respondió. Esperó. Uno de los hombres, impaciente, espoleó a su caballo hacia adelante, dirigiéndose a la puerta de la cabaña. Llevaba un rifle apoyado en su silla. Lynn levantó su pistola, apuntó a través de la ventana y disparó. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. El hombre de afuera gritó, no de dolor, sino de sorpresa, mientras la bala astillaba el marco de madera de la puerta a centímetros de su cabeza. Su caballo se encabritó violentamente y luchó por controlarlo. «Esa fue una advertencia», gritó Lynn, su voz resonando con una autoridad que desmentía su pequeña estatura. «La próxima no fallará». Hubo un momento de silencio atónito desde afuera. Habían estado cazando a un hombre medio muerto y desarmado. No estaban preparados para un defensor. «¿Quién diablos es esa?», gritó otro hombre. «Muéstrate». Lynn se alejó de la ventana, apoyando la espalda en la pared junto a ella. «Intentarán flanquearnos», le susurró a Finn. «Enviarán a dos por la parte de atrás». Estaba pensando tácticamente, su mente un paso por delante de ellos. No era solo una pistolera, era una estratega. Finn sintió una oleada de algo más que miedo. Era una ira feroz y protectora. No tenía nada con qué luchar más que su propio cuerpo, pero no dejaría que se la llevaran. Miró alrededor de la cabaña y sus ojos se posaron en el pesado atizador de hierro junto al hogar frío. No era un arma, pero era algo. Lo agarró, su peso sólido y tranquilizador en su mano. Se movió hacia la pared trasera, cerca de la única otra salida de la cabaña, una pequeña ventana tapiada. Se mantendría firme. Se lo debía. Oyeron el crujido de botas en la nieve a ambos lados de la cabaña. Lynn asintió hacia él, un reconocimiento silencioso. Estaban juntos en esto. La puerta principal se abrió de repente de una patada, derribada por la pesada bota de Sterling. Se quedó allí, enmarcado en la puerta, su rostro una máscara de rabia e incredulidad. «¿Una mujer?», gruñó, sus ojos fijos en Lynn. «Te escondes detrás de una puta china». En ese instante, Lynn se movió. No le disparó a Sterling. En cambio, se arrodilló, apuntó más allá de él y disparó 2 veces. Se oyeron 2 gruñidos de dolor desde afuera, seguidos por el ruido sordo de cuerpos cayendo en la nieve. Les había disparado a los 2 hombres que flanqueaban la cabaña. Sterling se quedó congelado en la puerta, aturdido por su velocidad y precisión. Levantó su propia pistola, pero era demasiado tarde. El arma de Lynn ya apuntaba a su pecho. «Suéltala», dijo, su voz tan fría como el hielo. «O únete a tus amigos». Sterling vaciló, sus ojos pasando de Lynn a Finn, que ahora estaba de pie con el atizador levantado. No vio a una víctima rota, sino a un hombre listo para luchar. Vio una situación que se había salido completamente de su control. Con una maldición, arrojó su arma a la nieve. El cuarto hombre, al ver a sus amigos caídos y a su líder desarmado, no perdió el tiempo. Giró su caballo y se alejó al galope, desapareciendo entre los árboles. Sterling se quedó solo, derrotado. Lynn mantuvo su pistola apuntándole. «Sube a tu caballo», ordenó, «y lárgate». Sterling la fulminó con la mirada, su rostro oscuro por la humillación. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Lynn, su voz peligrosamente tranquila. «Sí que ha terminado». Él retrocedió lentamente, recogió su arma de la nieve y montó a caballo. Le dio a Finn una mirada de odio puro y sin diluir. Luego espoleó a su caballo y siguió a su compañero en fuga. Los 2 hombres heridos gemían en la nieve. Lynn salió y los revisó. Sus heridas estaban en el hombro y la pierna, dolorosas, pero no mortales. «Vivirán», dijo volviendo a entrar. «Deja que sus amigos vuelvan por ellos». El peligro inmediato había pasado, pero el aire en la cabaña estaba cargado con las secuelas. Las manos de Finn temblaban. La adrenalina lo dejaba débil. Miró a Lynn, que estaba recargando tranquilamente su pistola. Lo había salvado de nuevo, no con piedad, sino con una competencia feroz y letal. No era solo una salvadora.
Era una guerrera. Gracias, dijo, las palabras sintiéndose pequeñas e inadecuadas. Ella lo miró, su expresión suavizándose por primera vez. Luchaste a mi lado, dijo. Estabas listo para pelear. Esa es una gratitud suficiente. Él no se había acobardado, no se había escondido. Había cogido un arma, por tosca que fuera, y había elegido defender su pequeño santuario. En ese momento, algo había cambiado dentro de él. La marca de víctima comenzaba a desvanecerse. Miró la caja que contenía su pasado, luego a la mujer que inexplicablemente se estaba convirtiendo en su futuro. No podían quedarse aquí. Sterling volvería, y con más hombres. Tenían que seguir moviéndose, pero ahora no se moverían como una protectora y su protegido. Se moverían como compañeros. Su viaje los llevó más alto, a las estribaciones de una gran cordillera nevada que arañaba el cielo. Lynn la llamaba la montaña silenciosa, un lugar que las tribus locales consideraban sagrado, un lugar donde el mundo era delgado y los espíritus de los ancestros escuchaban. El aire se volvió más frío, más limpio. El paisaje era austero y majestuoso, tallado en granito y hielo. Era un lugar que exigía silencio, que empequeñecía las preocupaciones humanas con su abrumadora escala. Encontraron refugio en una serie de cuevas talladas por vientos antiguos, en lo alto de una cresta que dominaba todo el valle. Desde aquí podían ver por millas, una vista panorámica del mundo blanco que habían dejado atrás. Nadie podía acercarse a ellos sin ser visto. Era una fortaleza natural, un santuario de piedra y cielo. Por las noches, se sentaban junto a un pequeño fuego sin humo. El silencio entre ellos ya no era una barrera de desconfianza, sino un espacio cómodo de entendimiento compartido. Aquí, lejos de la fealdad del mundo de abajo, la verdad se sentía más cercana, más accesible. Una noche, mientras las estrellas brillaban con una feroz luz fría en el aire enrarecido de la montaña, Finn finalmente abrió el diario de Sully. Leyó sus palabras en voz alta, su voz tranquila en la vasta vacuidad. Ella escribía sobre sus sueños para su granja, sobre su miedo a las miradas frías del pueblo, sobre su amor ilimitado por él. Y escribió sobre el bebé. Había deseado tener una hija. Quería llamarla En, que significa paz. La historia brotó de él. Entonces le contó todo a Lynn, no solo sobre el amor, sino también sobre la culpa. Le contó cómo no había visto el peligro, cómo había sido ingenuo, creyendo que su amor podría conquistar el prejuicio del pueblo. Confesó su vergüenza más profunda, que en los momentos finales, mientras la turba lo arrastraba, solo había estado pensando en su propia supervivencia, un miedo primario que había eclipsado momentáneamente su dolor por Sully. Debería haber muerto con ella, terminó, su voz quebrándose. Habría sido mejor. Esperaba que Lynn le ofreciera algunas palabras tranquilizadoras, algún consuelo vacío, pero no lo hizo. Escuchó, con la mirada fija en el fuego, y cuando terminó, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Mi familia tenía una pequeña tienda en un pueblo minero de California. Comenzó, su voz un murmullo bajo y constante. Vendíamos suministros. Mi padre era un buen hombre. Creía en la justicia. Cuando los mineros intentaron expulsar a las otras familias chinas, él los apoyó. Les dio crédito. Los escondió en nuestro sótano. Hizo una pausa, sus ojos distantes, perdidos en un recuerdo que él no podía ver. Vinieron a por él una noche. No una turba con antorchas, sino 3 hombres con abrigos polvorientos que decían ser agentes de la ley de otro condado. Dijeron que era un evasor de impuestos, un contrabandista. Se lo llevaron. Mi madre y yo nunca lo volvimos a ver. Respiró hondo, la primera señal de emoción que había visto en ella. Más tarde, supimos la verdad. Lo llevaron al desierto y le dispararon. Por el crimen de ser decente, por el crimen de dar la cara. Miró a Finn, sus ojos clavándose en los de él. Tenía 15 años. Cogí el arma de mi padre. Aprendí a usarla. Encontré a los hombres que lo mataron, uno por uno. Me llamaron forajida, asesina, pero yo solo era una hija saldando las cuentas. Su historia se posó sobre él, un peso mucho más pesado que el suyo. Su pasado no era de victimismo pasivo, sino de retribución activa y sangrienta. Ella no había sido rescatada.
Se había convertido en el ajuste de cuentas. Para sobrevivir en esta tierra, dijo, su voz endureciéndose, no puedes solo soportar la herida. Debes convertirte en la cicatriz. Debes convertirte en el recuerdo que los atormenta en la oscuridad. Tu culpa es un lujo. Es la historia que ellos quieren que te cuentes. La historia de que te merecías lo que te pasó. No les des esa satisfacción. Metió la mano en su propio bolsillo y sacó una pequeña piedra plana, pulida por un río. Mi padre me dio esto. Dijo que era un trozo de la montaña y que mientras la tuviera, tendría su fuerza. Se la tendió. Tú tienes tu pez de jade. Yo tengo mi piedra. Estas son las cosas que llevamos. No la culpa, no la vergüenza. Llevamos el amor que intentaron matar. Él miró de la piedra de ella al colgante de jade en su propia mano. Finalmente lo entendió. Ella no lo había salvado por piedad. Lo había salvado porque se veía a sí misma en él. Vio otra vida rota por el mismo odio ciego que había destrozado la suya. No solo estaba borrando su cartel, estaba tratando de salvar un pedazo de su propia humanidad perdida. Se quedaron en la montaña una semana más, sanando en cuerpo y espíritu. Finn se hizo más fuerte. La mirada atormentada en sus ojos fue reemplazada lentamente por una tranquila resolución. Aprendió de Lynn no a disparar, sino a ver, a leer el cielo para predecir el tiempo, a entender el lenguaje silencioso de la naturaleza. Aprendió a estar quieto, a ser paciente, a estar presente. El futuro seguía siendo una página en blanco, pero ya no era un vacío aterrador. Un día apareció un jinete solitario en el valle de abajo, una pequeña mota moviéndose a través de la nieve. Observaron desde su elevada posición cómo el jinete se dirigía al puesto comercial abandonado. No era uno de los hombres de Sterling. Era un anciano chino con una larga barba gris que guiaba una mula. «Ese es Chin», dijo Lin. «Es un amigo. Trae suministros y noticias». Chin se quedó en el puesto comercial y esa noche Lin bajó a su encuentro. Regresó tarde en la noche, con el rostro sombrío. «Sterling ha sido nombrado sheriff del pueblo», le dijo a Finn mientras se calentaba las manos junto al fuego. Le dijo a todo el mundo que ahuyentó a una banda de forajidos que te mataron a ti y a tu esposa. Ahora es un héroe. Él es la ley. La noticia golpeó a Finn como un golpe físico. Sterling no solo había asesinado a Sue Lee e intentado matarlo a él. Les había robado su historia, la había torcido en una mentira egoísta y había construido su propio poder sobre sus tumbas. La injusticia de ello era un veneno. Toda su vida, Finn había sido un hombre tranquilo. Nunca había buscado problemas. Solo había querido un pequeño trozo del mundo para llamarlo suyo, para compartirlo con la mujer que amaba. Pero ese hombre se había ido, colgado de un pino. Un hombre diferente se sentaba junto al fuego en esta montaña. Un hombre forjado en la vergüenza y rescatado por un fantasma. «Tengo que volver», dijo, las palabras saliendo antes de que hubiera formado conscientemente el pensamiento. Lynn lo miró, su expresión ilegible. «No hay justicia para nosotros en sus pueblos, Finn. Lo sabes». «Esto no se trata de su justicia», dijo él, su voz baja y firme. «Se trata de la verdad. Él no será quien cuente nuestra historia. Lo haré yo». Se miró las manos, las débiles cicatrices de las quemaduras de la soga en sus muñecas. «No dejaré que borre su nombre. No dejaré que borre el mío». Era una idea temeraria y suicida volver al pueblo que había intentado lincharlo, para enfrentarse al hombre que ahora tenía todo el poder. Pero en ese momento se sintió como la única opción que tenía. Podía pasar el resto de su vida como un fantasma, escondido en las montañas con Lynn, o podía volver al mundo y reclamar su nombre, incluso si le costaba la vida. Lynn lo observó y una lenta y leve sonrisa apareció en sus labios. Era la primera vez que la veía sonreír. «Entonces, estaré contigo», dijo. «Volveremos y desenterrarás tu verdad». Su descenso de la montaña fue lo opuesto a su huida. No huían de algo, sino que se movían hacia ello. No eran víctimas, sino agentes de un ajuste de cuentas. Cabalgaron juntos, Lynn en su caballo oscuro y Finn en la mula que Chen les había dejado. No hablaron de un plan. El plan era simple, elemental.
era dar testimonio. Al acercarse al pueblo, Finn se quitó las botas de gran tamaño que Lynn le había dado. Las ató a la silla y continuó descalzo, el suelo helado un recordatorio agudo y doloroso de su propósito. No escondería sus cicatrices, no escondería su humillación. Se la llevaría de vuelta como un espejo de su propia fealdad. Llegaron un domingo, justo cuando las campanas de la iglesia sonaban, llamando a la buena gente del pueblo a la adoración. Las calles estaban tranquilas. Cabalgaron por la calle principal, una procesión extraña y silenciosa. Lynn, un espectro oscuro con su sombrero y abrigo negros, su mano descansando en la culata de su pistola. Finn, descalzo, su camisa de cuadros rojos una bandera austera, su rostro como de piedra. La gente se detenía y miraba, con la boca abierta. Estaban viendo un fantasma. Les habían dicho que estaba muerto, otra víctima de la frontera salvaje. Pero allí estaba, vivo, y con él estaba la encarnación misma del crimen por el que lo habían condenado. Desmontó en el centro de la plaza del pueblo, en el mismo lugar donde le habían echado la soga al cuello. Lynn detuvo su caballo a poca distancia, una guardiana silenciosa y vigilante. Las puertas de la iglesia se abrieron y la congregación salió, atraída por la conmoción. A la cabeza iba el sheriff Sterling, su rostro una mezcla de conmoción y furia. ¿Qué significa esto?, bramó, su mano yendo a su propia arma. Se supone que estás muerto. Te equivocaste, dijo Finn, su voz clara y firme, resonando en la plaza silenciosa. No estaba gritando, no lo necesitaba. Todos los ojos estaban puestos en él. Metió la mano en su alforja y sacó la caja de metal. La levantó para que todos la vieran. Intentaste borrar una vida, dijo, su voz haciéndose más fuerte. Pero fallaste. Abrió la caja y sacó el título de propiedad. Este es el título de mi tierra y la tierra de mi esposa. Su nombre era Sully Chin. No era alguien sin nombre, era mi esposa. Luego levantó su diario, y esta era su voz, sus sueños, los que ustedes convirtieron en cenizas. Un murmullo recorrió la multitud. Ya no miraban a un criminal. Miraban a un hombre despojado de todo, pero de pie con más dignidad que cualquiera de ellos. Sterling dio un paso adelante, su rostro morado de rabia. Es un mentiroso, un blasfemo. Está compinchado con esa asesina. Señaló con un dedo tembloroso a Lynn, pero a sus palabras les faltaba convicción. La prueba estaba en las manos de Finn. La verdad estaba en sus ojos. Finn lo ignoró. Miró los rostros de la multitud, los mismos rostros que lo habían visto colgar. Vio vergüenza, vio miedo, vio la horrible comprensión de aquello en lo que habían participado. Pueden matar a un hombre, dijo Finn, su voz resonando con un poder apesadumbrado. Pueden matar a una mujer, pero no pueden matar el amor que compartieron. Permanece, está aquí. No necesitaba acusarlos. Su sola presencia era la acusación. Su supervivencia era su juicio. Sterling, viendo cómo su poder se desmoronaba, hizo un movimiento desesperado. Sacó su pistola, pero antes de que pudiera levantarla, sonó un solo disparo. No de Lynn, sino del tejado de la tienda general. Chin, el viejo proveedor, estaba allí, con un rifle largo en sus manos, el humo saliendo del cañón. El arma de Sterling cayó al suelo helado, su mano un desastre sangriento. Aulló de dolor, agarrándose la muñeca destrozada. Lynn no se había movido, su pistola todavía enfundada. Sabía que Chin estaría allí. Este había sido su plan todo el tiempo. No un tiroteo, sino un desarme. No una venganza, sino la verdad simple e irrefutable. Finn miró a Sterling, ahora solo un hombre aullando en la nieve, su autoridad desaparecida, sus mentiras expuestas. No había triunfo en ello, solo una vasta y cansada tristeza. Había hecho lo que había venido a hacer. Había dicho su nombre. Había reclamado el suyo. Se giró, caminó hacia la mula y montó. Lynn acercó su caballo al suyo. Sin una palabra, se dieron la vuelta y salieron del pueblo, dejando a la multitud para que se enfrentara a sus propias almas. No miraron atrás, cabalgaron hacia el sol poniente, dos figuras solitarias contra un cielo vasto e indiferente.
Ya no eran un forajido y una víctima. Eran solo dos personas que llevaban sus cicatrices y sus piedras, dirigiéndose a un lugar donde un nombre no era un crimen y el amor no necesitaba justificación.